11 de la mañana. A ver, discutamos un poco este tema. El gobierno quiere penalizar por ley el adoctrinamiento escolar. Hay un antecedente con esto, que es el propio antecedente de Milei cuando visitó su colegio. Porque, y en ese caso, entonces, ¿qué haríamos? Yo entiendo que todo el mundo está como, para decirlo de alguna manera, escaldado con lo que fue la utilización del kirchnerismo en Paca Paca, en Zamba, en los libros de historia, etcétera, etcétera, en las fotos de la cámpora en los colegios. ¿Se acuerdan de todo esto? Sí, Sí, claro. Ahora, también es cierto, a ver si se entiende bien esto, que la educación es un adoctrinamiento. Desde el momento en el que uno le dice a un nene, la propiedad privada existe, lo está adoctrinando. Del mismo modo, si le dice, la propiedad privada no existe. Son doctrinas. Llámalo doctrinas, llámalo sí, corriente ideológica, claro, sí. Llámalo ideologías, llámalo como quieras. Entonces, ¿cómo van a hacer para poder ver en la ley de educación en qué se adoctrina y en qué no? A ver, hay una manera bien tonta, que es decir, no es doctrina lo que coincide conmigo. Pero es obvio que lo es. Y después hay otra cosa. El cambio cultural que Milei quiere no se va a lograr de arriba para abajo. Se va a lograr de abajo para arriba. Y lleva tiempo. Sinceramente no creo que lo puedan hacer. Primero ya no en 100 días, digamos. Tampoco en 200 o en 500. Me parece que es algo que va a llevar tiempo. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que se refiere a adoctrinamiento político. Porque vos decís adoctrinar, estaba buscando la definición de la RAE, inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Eso está claro, pero una cosa es un contenido de matemáticas, ciencias naturales, etcétera, etcétera. No, yo hablo del político. Bueno, pero quería hacer esa salvedad. ¿Dónde puede haber adoctrinamiento político? Quizás en alguna materia más vinculada a la historia, claro. Etcétera. A la sociedad, a la sí, historia. a la sociedad, etcétera. A mí me parece que el adoctrinamiento más claro lo vemos en casos extremos como entrar al aula y decir pioneros del comunismo seremos como el Che, en formatos así. Me parece que el resto depende de la posición de cada profesor. Yo no creo que existe, que todos los chicos que estudiaron durante el 2003 y el 2019 o 2023 en el colegio hayan sido todos adoctrinados por el kirchnerismo. No lo creo realmente. O sea, vimos casos de profesores en aulas o contenidos muy específicos en determinados colegios públicos. Me parece que eso no es así. Eso por un lado. Después me parece imposible hacer una ley para penalizar. Me parece que es un cazabobos que tira el gobierno para instalar una discusión. En el caso de Milei, es cierto lo que él hizo en su colegio, planteando su mirada del mundo, hablando desde el aborto, la historia, pero arrancó el discurso diciendo, miren los dos lados de la biblioteca. Y ahí me parece que está el tema, que es que haya distintas miradas en una currícula o en un colegio. Que eso hace que no exista una palabra, una mirada única en lo que es la educación de los chicos.
pero me parece que estamos lejos de que sea algo presente y grave el adoctrinamiento político en los colegios en Argentina. Bueno, hay una cosa, perdón. Si eso es así, el escándalo que hubo con la maestra de Punta Indio fue injusto. La historia que dio el discurso en el colegio, Exacto. decís. Lo que pasa es que ahí me parece que había una posición de intolerancia al disenso, más que de transmisión de ideología por parte de la maestra. Me parece que obturaba cualquier posición discordante con la de ella. Entonces ahí es donde ya la transmisión genuina de una convicción se transforma en otra cosa. Me parece que ahí yo plantearía la diferencia, ¿no? Yo comparto con vos que la transmisión de conocimientos nunca es ascética, y pensar que puede ser ascética es como, ¿viste?, una suerte de utopía. Quizá podría ser un ideal a alcanzar, el ser lo más neutro en términos ideológicos posible a la hora de transmitir conocimientos sobre procesos históricos, sobre esto que planteaba Jessy. Pero me parece que nunca es ascética y tenemos que partir de ahí. Entonces, decir, voy a penar el adoctrinamiento, ¿y quién pone la vara de lo que es adoctrinamiento y de lo que no? El riesgo es reemplazar un fascismo por otro. Entonces, entonces me parece que mi posición personal, yo nunca subestimo al individuo. Se trata de confiar en el individuo, en este caso de los chicos del colegio, ¿no? Me parece que hay que confiar en que uno, como docente, le va a poder dar las herramientas para ejercer el juicio crítico. ¿Quién no ha tenido de nosotros, y pongo este ejemplo porque quizás es el que más nos une, un profesor peronista? Yo tuve un profesor de teoría política que era recontra peronista, y yo tenía 18 años, todavía ni los había cumplido. Entonces, si querés te pongo el ejemplo de una profesora de historia que era recontra conservadora, era, te diría, fanática del conservadorismo más recalcitrante. O de Rosas, hay gente. Bueno, yo tenía profesora rosista. Era rosista. Sí, y eso no me convirtió ni en rosista, ni en conservadora, ni después a los 18 en peronista. Me parece que siempre hay que apostar a que nuestros hijos tienen las herramientas para juzgar de manera crítica aquello que reciben. Y me parece que la clave, cuando un profesor te plantea una mirada sobre el mundo, es que te dé el espacio para disentir. ¿Hay espacio para disentir? ¿Hay espacio para contraargumentar o no lo hay? Yo he tenido la suerte de que siempre pude disentir, con respeto, con fundamentos. Ahora, si no hay espacio para disentir, ahí hay doctrina. Hay un punto donde yo entiendo la preocupación que tiene que ver con edades menores a las que plantea Marina. O sea, cuando vos pensás o te imaginás la idea... Rosista, yo tenía 13. La idea de un chico que está en la escuela primaria y está recibiendo una serie de mensajes. Lo digo porque como viene el discurso de este gobierno, viene también de la mano con el tema de combatir lo que ellos llaman la ideología de género y combatir cómo se da en algunos colegios el tema de la educación sexual, y eso es algo que tiene que ver con chicos más chicos, que previo a la adolescencia. Dicho esto, que me parece que también apuntan ahí, no solo a lo político, me parece que tienen un discurso, sobre todo Villarruel, que lo viene esbozando, que está en contra de cómo se ha dictado la educación sexual en las escuelas. Me parece primero dos cosas, que hablar de penalizar es totalmente equivocado. Es un enfoque muy reduccionista que tiene este gobierno en muchos temas, que en lugar de ser liberal termina siendo de derecha y siendo conservador. ¿Por qué? Porque hay una concepción de que con la ley penal solucionás todo. Si yo lo pongo en el Código Penal, si yo impongo un castigo, soluciono cuestiones que van mucho más allá de lo que puede hacer la ley, que tiene que ver con lo cultural, con lo social y con lo educativo. Me parece que la idea de sanción no puede entrar en el discurso, porque es como la solución mágica. Mira, lo pongo acá en este papelito y digo que esto está prohibido y va a dejar de pasar. Es mentira, es totalmente facilista. Y el otro punto, que coincido en parte con lo que decía Marina, me parece que lo que planteó Manuel Adorni, que la verdad viene teniendo una tarea de una flojedad absoluta en cuanto a los conceptos que viene dando, en mi opinión, lo que plantea es reemplazar una forma de adoctrinamiento por otra, o sea, y eso es fascismo. Si no nos gustaba cómo algunos profesores en algunas escuelas bajaban línea pro-kirchnerista,
¿Por qué ahora vamos a perseguir al que lo haga tratando de imponer que baje en otra línea? Digo, esto se maneja de otra manera y por otros carriles, y están vendiendo un montón de humo para hacerle creer a la sociedad que se están ocupando del cambio cultural, y el cambio cultural, y con esto cierro porque no quiero monopolizar la charla, no se hace con la ley penal, no se hace con el castigo, no. Se hace de otra manera y lleva un montón de tiempo, y nos la tendremos que bancar ese tiempo. Y es de abajo para arriba, ¿no? Bancándolo. Yo pensaba en esta discusión se dio un poco también con la Facultad de Ciencias Económicas. Martín Rapetti, que es profesor y es egresado el economista, es egresado de esa facultad, hizo algunas publicaciones interesantes en Twitter. Y la verdad que de la Facultad de Ciencias Económicas, con su currícula, con sus profesores y demás, salió Kicillof, salió Rapetti y salió el Toto Caputo. Entonces, tal cual. Pensar que los individuos no piensan, sí, no pueden generar su pensamiento propio, no pueden construir a partir de eso. Y también pensar que la educación se termina dentro de un aula de la escuela con un profesor, me parece ingenuo de mínima, ¿no? Sí me preocupa algo que puso recién sobre la mesa Rolo. Yo creo que no es solamente político, también para mí es sanitario o de sí, salud, porque sí creo que en esa que el gobierno considera adoctrinamiento la educación sexual integral, que vino a sacar quizá algo que era mucho más parecido al adoctrinamiento, que era el mandato religioso sobre la educación sexual y de salud pública en las escuelas. García. Sí, yo estaba repasando. Yo hice la primaria en la dictadura, el secundario en el Alfonsín. Espera que tenés el micrófono apagado. ¿Lo tengo prendido ahora? Ahora sí. Hice la primaria en la dictadura, hice el secundario en el alfonsinismo y la facultad en el menemismo. Con tipo de educación completamente diferente. Menos mal que estudié cine durante el menemismo y no durante el kirchnerismo, porque hubiera sido eso un descontrol. Sí, bueno, que hubiera sido divertido. Que no sé dónde me hubiera llevado también, porque lo que quiero decir es que no es que uno va cambiando con la educación, y cuando recibe una teoría que le resulta revolucionaria, aunque 2 años después esté en contra, en un inicio a uno le abre la cabeza. Sé perfectamente que cada una de esas etapas en las que yo estudié, el manual del alumno bonaerense se salteaba algunos nombres propios, ¿sí? Estaba el adoctrinamiento, como decimos, porque se salteaba la historia de alguna manera. Y siempre queda que el profesor agarra el libro y se saltee temas, porque no hay tiempo. Esas son cosas, pero quiero decir, el adoctrinamiento no pasa solamente por la historia. Si uno estudia cine, yo hice curso de cine donde me bajaba en línea de forma escandalosa. Y si uno piensa en lo que pasa en las universidades en Estados Unidos, todo está teñido ahora por ideologías, ¿sí? Que cualquier tema desde discutirse por qué las piezas blancas mueven primero en el ajedrez, todo puede ser torcido y aplicado a teorías que afectan a la gente. Ahora bien, yo soy viejo, pero me acuerdo cuando era alumno, y si vos me decías, andá para la izquierda, yo me iba al trote a la derecha, y si me mandabas a la derecha, me iba para la izquierda. Porque esta generación que vota Milei es la que fue adoctrinada por el kirchnerismo. O sea, las escuelas adoctrinaban con kirchnerismo. El resultado le ganó Milei. Entonces, el adoctrinamiento es un arma de doble filo. Lo que hizo Milei en el acto del colegio me pareció horrible. Hacer chiste con el comunismo en una escuela donde él estudió, poner un poco de corazón en eso y hacer chistes sobre esas temas, me pareció de mal gusto. Y aparte me pareció equivocado, porque lo que va a producir es el adoctrinamiento kirchnerista que los kirchneristas no pudieron lograr. Lo va a terminar produciendo una persona si los empieza a perseguir. Si vos le decís a los alumnos, no seas comunista, todo el tiempo, durante 6 años, lo que vas a lograr es que dicen, ¿por qué es tan malo ser comunista? Y van a averiguar. Yo creo que el adoctrinamiento, para mí, tiene que, no sé si castigado, pero hay que vigilar solamente una cosa: que los hechos sean completamente falsos. Que se diga que Néstor Kirchner hizo más por los derechos humanos y por el juicio a las juntas que Alfonsín. O sea, el dato no opinión. No se puede tergiversar la información. Eso sí me parece grave. Cuando un profesor se pone a decir abiertamente mentiras que son comprobables. Eso debería estar más controlado. Después hay que enseñar a pensar, hay que enseñar todo.
¿cómo alguien va a ser anticomunista sin estudiar el comunismo? ¿Y cómo es que ser anticomunista? Porque sí, que te levantaste a la mañana y decidiste hacer eso. O sea, porque alguien te lo dijo. Claro, tenés que saber un poco más de eso. No es que tenés que leer todos los libros. Se lee cada vez menos, por razones obvias, pero uno tiene que tratar de entender. Quiero decir, hay gente que discute todavía creacionismo versus evolución. Sí. Bueno, existe una teoría creacionista. Avisale a la gente que hay un porcentaje de la población mundial y ni entrar en el tema de la religión. Explicarle cada una de las religiones. A mí me preocupa, más que el adoctrinamiento político de Argentina, este adoctrinamiento global, ¿sí?, donde está prohibido discutir las nuevas tendencias. Nunca tiene que estar prohibido discutir el establishment. Lo que está en el poder tiene que ser discutido, sí o sí. Si es el kirchnerismo, se lo pelea. Si es el liberalismo, se lo pelea. Si el capitalismo es el sistema que domina, se lo critica. Y si el que domina es el comunismo, se lo critica. Alguien me dirá, y por eso soy más capitalista, que en el comunismo no tenés tanta libertad para hablar. Bueno, hay que luchar porque esa libertad exista en cualquier sistema. Y si sos liberal, la libertad es lo más importante de todo. Así que adoctrinar, me parece que no hay que adoctrinar en ninguna dirección, y condenar a alguien por expresar su ideología me parece que está mal. Sí creo que hay que controlar que no haya mentiras absolutas e indiscutibles en libros de historia. Eso me parece una locura. Eso es simplemente estar mintiendo con manuales. Es que nunca hay políticos. Mentiras en los libros de historia. No, hay claro. lo que... Interpretación. Hay ediciones. Yo me acuerdo, yo tenía un profesor... Pero no, perdón, una sola cosa. No hablo de los manuales de historia grandes que estaban llenos de tergiversaciones, sino me hablo de estos manualcitos kirchneristas urgentes con mentiras a todas luces. A eso me refiero. Muy efímeros, si se quiere. Claro, pero digamos, eso démoslo por hecho que ha desaparecido, pero la edición de la historia es constante cuando te la enseñan. Sí, claro. Y yo me ciño siempre, estoy pensando en el adoctrinamiento escolar, vos hablabas recién del universitario, y me parece que ahí se juegan otras cosas, sí, claro. Y que uno cuando es universitario tiene siempre la opción, primero porque ya es adulto, ya pasó los 18, puede elegir ir a estudiar un lugar, a otro, si no le gusta lo que le enseñan, se va a otro, y el problema me parece que es con la educación inicial, con la educación básica, donde sí te encontrás, primaria. Y nos vamos a seguir encontrando con profesores que agarren el manual y no te enseñen una parte de la historia. A mí en primaria no me enseñaron la dictadura, a mí me la saltearon, no, los manuales, el manual... La parte que llegaba al periodo previo a la democracia, no me lo enseñaron. Yo me enteré en mi casa de lo que había ocurrido. Y sé que hay ahora escuelas donde hacen el hincapié, y ha pasado con mis hijos, donde les entran durante 1 o 2 meses todo lo que fue el terrorismo de Estado, hablan muchísimo del kirchnerismo y no hablan del alfonsinismo. Eso pasa y va a seguir pasando. Yo no estoy seguro si es adoctrinamiento eso. Me parece que vos mandás a tu hijo a una escuela y... de alguna manera terminás teniendo vos que controlar qué es lo que pasa en esa escuela y qué no, qué le llega a tu hijo, tener comunicación con tu hijo, y si no te gusta, ir a hablar a la escuela. No ir a la cuestión de, no, hay que penalizar y perseguir. Te hago una pregunta, Roló. A mí me pasaba con la primaria, con el secundario, con la facultad ya no, porque ya estaba grandecito, pero... A mí me enseñaban algo en la escuela y yo iba corriendo a mi casa y hablaba con mi papá y con mi mamá y les contaba lo que habían aprendido. Y a veces me decían, y a veces me lo discutían y me mostraban eso que el profesor no me había mostrado y me contaban alguna y discutíamos eso. Y ahí se completaba como se completa en la vida, discutiendo con mis compañeros, pero también con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano mayor. ¿Está Gonzalo por ahí? No. Ah. Negra. Quería preguntar nada más, ¿no? Sumar este debate. Cuando ves al político que entrega una notebook, ¿no? Y está en el acto y se saca la foto con todos los chicos, ¿eso es adoctrinar también? Para mí eso es usar herramientas del Estado para hacer propaganda política. Claro. Propaganda. Es demagogia, pero no es adoctrinar. No.